Antes de decirte una sola palabra más, necesito que hagas algo conmigo, pero hazlo de verdad. Sal por un momento de ese modo automático con el que normalmente consumes videos en YouTube. Ese estado en el que escuchas sin realmente prestar atención, donde tus ojos están en la pantalla, pero tu mente está en otro lugar, pensando en cualquier otra cosa, porque lo que estás a punto de escuchar no es otro contenido más para entretenerte unos minutos, no es un escándalo más, no es un tema político, no es una discusión interna entre figuras de poder. Lo que voy a contarte hoy tiene el potencial de cambiar la forma en la que miras tu casa, tu familia y la seguridad espiritual de las personas que más amas. Y si en algún momento mientras avanzamos sientes algo extraño, un escalofrío que no puedes explicar, no te alarmes, no es miedo, es tu espíritu reaccionando antes que tu mente, reconociendo algo que todavía estás intentando comprender. Vamos a empezar desde el principio, porque esto no es una historia cualquiera. El 13 de marzo de 2026, hace apenas unas semanas, el Papa León XIV convocó una reunión que no estaba destinada al público, ni a los medios, ni a generar titulares. Fue una reunión cerrada, completamente privada, dentro de los muros del Vaticano, con algunos de los miembros más importantes de la Asociación Internacional de Exorcistas. Cuando la noticia se filtró, la mayoría de los medios la trataron como algo curioso, casi anecdótico, como si se tratara de una reunión sin importancia real, pero eso fue un error enorme, porque lo que se dijo en esa sala no fue una charla académica ni una exposición sobre creencias antiguas, fue en esencia un informe de guerra, un informe que describía algo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú ves este video en millones de hogares alrededor del mundo, y sí, eso incluye posiblemente el tuyo, pero antes de que entremos en lo que ocurrió exactamente en esa reunión, necesitas entender algo que casi nadie te explica. Los exorcistas no son personajes sacados de películas de terror, no son figuras exageradas ni supersticiosas. Son sacerdotes con una formación extremadamente rigurosa, con estudios en teología, pero también en psicología y psiquiatría. Están entrenados para distinguir con precisión cuando una persona necesita ayuda médica y cuando lo que ocurre es algo que va más allá de lo clínico. El padre Gabriele Amort, por ejemplo, quien fue el exorcista principal de Roma durante más de 30 años, realizó más de 160.000 exorcismos a lo largo de su vida. Y no estamos hablando de rituales simbólicos, hablamos de enfrentamientos reales, físicos incluso, de los que muchas veces salió con heridas, golpes, mordeduras. Era un hombre serio, comprometido, que sabía exactamente a qué se enfrentaba. Y antes de morir dejó una declaración que muy pocos medios quisieron repetir con claridad. Dijo algo directo, sin rodeos: dentro del Vaticano hay satanistas. No habló de personas confundidas, ni de errores humanos, ni de debilidades morales. Dijo satanistas, hombres que visten sotana, que participan en la misa, que ocupan cargos dentro de la estructura y que en la oscuridad hacen lo opuesto a todo lo que representan durante el día. Cuando escuché eso por primera vez, mi reacción fue la misma que probablemente estás teniendo ahora: rechazo, incredulidad, porque hay algo dentro de nosotros que no quiere aceptar que el mal puede infiltrarse de esa manera, que puede disfrazarse también, que puede convivir con lo sagrado sin ser detectado. Pero entonces recordé algo fundamental. Jesús mismo, el Hijo de Dios, tuvo a Judas a su lado durante años, compartió con él, caminó con él, confió en él, y aún así los demás no vieron lo que llevaba dentro hasta que fue demasiado tarde.
Si eso ocurrió incluso en ese contexto, ¿por qué pensamos que hoy en una institución humana con estructuras complejas eso sería imposible? Quiero que mantengas esa pregunta en tu mente porque más adelante va a cobrar aún más sentido. Ahora hay otro nombre que necesitas conocer, Chad Ripperger, uno de los exorcistas más respetados en la actualidad. Hace poco hizo una declaración que sacudió profundamente a quienes siguen de cerca estos temas. Dijo que dentro de la iglesia existe una red organizada de sacerdotes que trabajan para el mal y que su influencia es mucho mayor de lo que la mayoría imagina. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo verdaderamente impactante fue el origen de esa información. Según él, no proviene de investigaciones externas ni de teorías, sino de lo que los propios demonios han revelado durante exorcismos, obligados a hablar bajo autoridad. Es decir, incluso desde ese lado se ha confirmado la existencia de estos infiltrados dentro de los espacios más sagrados. Y el Papa León XIV lo sabe, por eso convocó esa reunión, por eso fue privada y por eso lo que ocurrió después es tan importante, porque hay un caso concreto, un sacerdote específico, una expulsión reciente que no ha sido explicada públicamente con todos sus detalles, y no lo ha sido porque hay partes de esta historia que simplemente no encajan en un comunicado oficial. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte algo personal, algo que me marcó profundamente. Hace años, cuando yo era un sacerdote joven en mi primera parroquia, compartí servicio con otro sacerdote durante casi 2 años. Era el tipo de persona que cualquiera admiraría, responsable, dedicado, profundamente devoto. Siempre estaba presente, siempre cumplía, siempre parecía estar un paso adelante en lo espiritual, o al menos eso pensábamos. Hasta que una noche, uno de los sacristanes más antiguos de la parroquia, un hombre que llevaba décadas allí y que conocía cada rincón del lugar, encontró algo en la sacristía que no debería haber estado ahí. No voy a describirlo en detalle porque hay cosas que no necesitan ser repetidas, pero sí te puedo decir que cuando vino a buscarme a las 2 de la madrugada, ese hombre estaba temblando y no era alguien que se asustara fácilmente. Mi compañero desapareció esa misma noche, sin dejar rastro, sin explicación. Y lo que aprendí de aquella experiencia me tomó años entenderlo completamente. El mal no busca únicamente a los débiles, no se limita a quienes ya están caídos. Muchas veces apunta directamente a quienes están más cerca del altar, porque una persona corrompida en una posición espiritual tiene un impacto que miles fuera de ese contexto no podrían igualar. Es como un lobo dentro del rebaño. El daño que causa desde dentro es mucho mayor que cualquier amenaza externa. Y eso es exactamente lo que los exorcistas le explicaron al Papa León XIV en esa reunión. Y eso es exactamente lo que debería importarte esta noche. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es el núcleo de todo esto. Pero antes de continuar, quiero darte un pequeño momento para respirar, para procesar lo que has escuchado hasta aquí. No porque lo siguiente sea más oscuro, sino porque necesitas estar completamente enfocado para entender lo que viene. Porque lo que voy a explicarte ahora es algo tan estructurado, tan preciso, que cuesta creer que sea real. Y una vez que lo entiendas, ya no vas a poder mirar ciertas cosas de la misma manera. Los exorcistas no llegaron a Roma con ideas antiguas ni creencias sin fundamento. Llegaron con datos, con casos documentados, con nombres que no pueden hacerse públicos, pero que están escritos en informes reales que hoy mismo están sobre el escritorio del Papa. Y lo primero que explicaron fue un concepto clave:
la infiltración sistemática. Esto no es algo reciente, no empezó ahora. De hecho, hay registros que se remontan al siglo XX. En 1962, un documento que fue desclasificado años después recogía el testimonio de un agente cuya misión había sido infiltrarse en los seminarios, formarse como sacerdote, avanzar dentro de la jerarquía y operar desde dentro. No para destruir de forma visible, porque eso sería fácil de detectar, sino para algo mucho más sutil. Debilitar la fe desde adentro, introducir confusión, enfriar el fervor, apagar poco a poco la llama espiritual sin que nadie note el momento exacto en que todo empieza a desmoronarse. Y ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Te suena esto familiar? ¿Has notado homilías vacías, sin profundidad? ¿Sacramentos tratados como simples rutinas? ¿Jóvenes que pasan años en formación religiosa y salen sin una base real de fe? Eso no ocurre solo por descuido. Según lo que se presentó en esa reunión, parte de esto es el resultado de décadas de trabajo interno silencioso y constante. Ahora vamos a entrar en el caso específico que ocurrió recientemente, porque aquí es donde toda esta historia deja de ser algo general y se vuelve concreta, real, imposible de ignorar. El sacerdote del que te voy a hablar no era un desconocido, no era alguien apartado ni irrelevante dentro del Vaticano. Era una figura conocida en ciertos círculos internos, alguien que había logrado avanzar dentro de la estructura con una rapidez y precisión que muchos admiraban, pero que muy pocos se detenían a cuestionar. Era el tipo de persona que siempre sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo comportarse en cada entorno. Dominaba los protocolos, entendía perfectamente el lenguaje institucional y se movía con la seguridad de alguien que no solo conoce el sistema, sino que lo ha estudiado profundamente, pero no para servirlo, sino para utilizarlo. Y lo más inquietante es que su descubrimiento no vino de una gran investigación ni de una auditoría compleja. No hubo una denuncia pública ni un escándalo mediático. Todo comenzó con algo pequeño, algo casi insignificante a simple vista. Una persona que trabajaba en labores de servicio dentro del Vaticano, alguien que llevaba años en ese entorno y que conocía cada detalle de esos espacios, encontró algo mientras realizaba su trabajo diario, algo fuera de lugar. No era un documento político ni un objeto valioso, era algo distinto, algo que para cualquier persona con una mínima sensibilidad espiritual resultaba completamente incompatible con el compromiso que ese hombre había hecho el día de su ordenación. Esa persona no hizo ruido, no buscó atención, simplemente entregó lo que encontró a alguien de confianza y esa cadena de confianza llegó hasta el Papa León XIV. Lo que ocurrió después no siguió los pasos habituales que uno esperaría en una institución de ese nivel. No hubo comités, no hubo largas investigaciones administrativas, no hubo espera, el Papa actuó de inmediato. Ese mismo día convocó a los principales exorcistas de Roma y aquí es donde esta historia toma un giro completamente diferente a cualquier otro caso que hayas escuchado antes. Porque cuando el Papa confrontó a ese sacerdote, lo lógico habría sido esperar una reacción humana, negación, justificación, tal vez incluso arrepentimiento, miedo, pero no ocurrió nada de eso. Lo que sucedió en esa sala solo puede entenderse si aceptas algo que el mundo moderno prefiere ignorar,
pero que ha sido parte de la enseñanza espiritual durante siglos. Hay momentos en los que una persona deja de ser únicamente ella misma, momentos en los que lo que se manifiesta va más allá de lo psicológico, más allá del carácter o de la moral. Los presentes lo reconocieron al instante. No era una discusión, no era un conflicto institucional, era otra cosa. Por eso el Papa no llamó primero a las autoridades civiles, llamó a los exorcistas. Y ahora quiero detenerte un segundo porque esto es importante. Mientras escuchas todo esto, ¿estás pensando que esto es algo lejano, que pertenece a otro mundo, a otra realidad, a los pasillos del Vaticano y no a tu vida cotidiana? ¿Sientes que tu casa está fuera de todo esto, protegida simplemente por estar lejos de esos niveles de poder? Si esa es tu reacción, necesitas prestar aún más atención a lo que viene. Porque lo que los exorcistas le dijeron al Papa no era simplemente que había un sacerdote infiltrado que debía ser expulsado. Esa es la parte visible, la historia pequeña. La verdadera historia, la que realmente importa, es lo que ese hombre reveló durante la confrontación. Porque el objetivo no era el Vaticano, el objetivo no eran las estructuras, el objetivo eras tú, tu hogar, tu familia, las personas que amas. Y antes de seguir avanzando, quiero que pienses en algo. Hay una pregunta que muchas personas se han hecho durante años, pero que hoy tiene más peso que nunca. ¿Por qué alguien invertiría tanto esfuerzo en infiltrarse en el Vaticano? Si existiera una estrategia, si realmente hubiera una intención detrás de todo esto, ¿qué sentido tendría centrarse en una institución? El Vaticano es importante, sí, es el centro administrativo y espiritual de la Iglesia, pero la fe no vive en sus edificios. La fe real, la que sostiene todo, vive en lugares mucho más cercanos. Vive en tu casa, en la mesa donde te sientas con tu familia, en la habitación de tus hijos, en los momentos en los que decides orar, incluso cuando no tienes ganas, en las decisiones que tomas dentro de tu matrimonio. Eso es lo que realmente importa. Y eso es exactamente lo que se busca debilitar. La infiltración no es el objetivo final, es el medio, es la herramienta para llegar a algo mucho más directo y mucho más vulnerable, tu vida cotidiana. Y así es como funciona. Cuando una persona en una posición espiritual se corrompe, no destruye la fe de forma evidente, no llega y rompe todo de golpe, lo que hace es mucho más sutil. Va creando un ambiente donde la fe se vuelve débil sin que nadie lo note claramente. Mensajes sin profundidad, prácticas sin significado, enseñanzas incompletas. Poco a poco la conexión se enfría y cuando eso ocurre durante años, el resultado es el que estamos viendo hoy. Familias que siguen ciertas tradiciones, pero que han perdido la esencia, jóvenes que crecieron dentro de la fe, pero que ahora dudan de todo. Matrimonios que empiezan con buenas intenciones, pero que con el tiempo se desgastan por conflictos que nunca logran resolver. ¿Es esto solo un problema humano? En parte sí. La debilidad humana siempre ha existido, pero quienes han trabajado directamente con personas en situaciones extremas, quienes han visto de cerca casos reales durante décadas, afirman que hay patrones, que muchas de estas situaciones no son completamente aleatorias, que en muchos casos hay puertas que se abrieron sin saberlo. Y aquí quiero compartirte algo personal nuevamente, porque esto no es teoría para mí. Hace algunos años alguien muy cercano a mí comenzó a pasar por una situación difícil de explicar. No fue algo repentino, fue un cambio progresivo. Su comportamiento empezó a transformarse de manera sutil. Se volvió distante, desconectado, sin interés por cosas que antes eran importantes.
pensamos que era estrés,